También les comento que a partir de ahora el evento se va a estar grabando porque la idea es compartirlo más adelante y que ustedes también puedan revisarlo nuevamente si tienen alguna consulta o quisieran repasar algún dato. Entonces, a partir de ahora se va a estar grabando y como parte de la bienvenida le voy a dar la palabra a don Sergio Capón, quien es vicepresidente de la Cámara de Industria. Muy buenos días, don Sergio. Bueno, muy buenos días, Tatiana, y muy buenos días a todos los participantes en esta actividad. ¿Aló, Tatiana? Adelante. Sí, señor, adelante. Ok, es que se me fue la pantalla. En esta actividad, desde la Cámara de Industrias pues les damos la más cordial bienvenida a este foro y les agradecemos por acompañarnos. La Cámara le hemos dado un seguimiento importante al tema de la generación distribuida, tanto a nivel de la Asamblea Legislativa con este proyecto de ley 22.009 de los recursos energéticos distribuidos, como a nivel del reglamento que propuso el MINAE, el cual ya pasó la fase de consulta. El interés de la Cámara en este tema está basado en la oportunidad de generación de ahorros en la facturación eléctrica del sector industrial. Sin embargo, para que esto suceda, debemos contar con un marco regulatorio que promueva una mayor vinculación y aprovechamiento de estas nuevas tecnologías. En vista de lo anterior, vimos la necesidad de generar este evento en el cual podemos discutir estas nuevas propuestas de regulación y sus implicaciones para las empresas, contando con diferentes perspectivas del sector industrial, ARECEP, el CENSE, la Asamblea Legislativa, entre otros. Así también quisimos incorporar casos de éxito de empresas que han instalado estos sistemas, de manera que mediante una aplicación práctica puedan comentarnos su experiencia en la ejecución de estos proyectos y los ahorros que pudieron generar. Sin más preámbulo, le doy la palabra a Tatiana para que de manera formal podamos iniciar la actividad y nuevamente agradecerle la participación a todos. Muchas gracias. Gracias a don Sergio Capón, quien es vicepresidente de la Cámara de Industrias. Bueno, como uno de los patrocinadores del evento, que es Sunshine, les quiero presentar el siguiente video que nos comparten ellos. Gracias al patrocinador oficial Sunshine y bueno, en este momento tenemos 159 personas conectadas. Siendo así, le cedo la palabra al señor Juan Carlos Pizarro, quien va a ser el moderador de este primer panel titulado Implicaciones del proyecto de ley número 22.009 para la generación distribuida en Costa Rica. Muy buenos días, don Juan Carlos. Muy buenos días, Tatiana. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los participantes. Ya sin más preámbulo, vamos a ver, tenemos hoy el agrado de contar con la presencia de la señora diputada Paola Valladares, del Partido de Liberación Nacional, de don Sergio Capón, que es el gerente general de Impresoras Delta y vicepresidente de la Cámara de Industrias. También contamos con la participación del señor Salvador López, director del CENSE, y de don Marco Cordero, que es el intendente de energía de la ARECEP. Vamos a ver, a nivel mundial, los avances tecnológicos han permitido dar pasos sumamente importantes en la materia de recursos energéticos distribuidos. En nuestro país, uno de los grandes retos ha sido el de adecuar el marco regulatorio para tratar de aprovechar en su totalidad ese potencial de las nuevas energías, las cuales pueden implicar ahorros importantes, fomentando que más empresas puedan ofrecer sus bienes y servicios a precios más competitivos,
lógicamente generando el empleo que el país está necesitando en este momento. Y adicionalmente, que en este país se puedan instalar nuevas empresas extranjeras. En este sentido, doña Paola, ¿qué novedades trae este proyecto de ley de generación distribuida? Bueno, muy buenos días. De verdad, un gusto poder estar compartiendo en este evento tan importante. Creo necesario comenzar con un poco de la historia alrededor de esta iniciativa propuesta, en el sentido de que habían en la corriente legislativa una serie de proyectos que no eran integrales ni se ajustaban a la necesidad de nuestra actualidad mundial en cuanto a los cambios de la matriz energética, que ahorita es más dinámica y disruptiva. En ese sentido, durante alrededor de 6 meses, logramos trabajar con el CENSE, ARECEP, MINAE y otras fracciones legislativas un proyecto que fuese verdaderamente integral. Que lo que viene entonces es a proponer pues mejoras, ¿verdad?, tecnológicas en cuanto al tema de energías, que logremos que sean energías más eficientes, que sean energías sostenibles y que eventualmente tengan un menor costo, que impacten no solo a la industria, que es lo que pues hoy nos tiene aquí alrededor del foro, sino también al consumidor y al ciudadano. Este cambio de paradigma también viene a aplicarse alrededor del rol del Estado dentro de pues este cambio de dinamismo, ¿verdad? El proyecto tiene varias cosas interesantes. Incorpora conceptos nuevos que para mí son esenciales y hay situaciones como el servicio, la declaratoria del servicio público lo que nos facilita es hacer o integra más bien un concepto nuevo que es el servicio económico de interés general, que lo que viene es a suplir aquella necesidad que nos había señalado ya la misma Procuraduría en cuanto a los servicios públicos y de la forma en que podrían ser o no ser cobrados. Entonces, este va a establecer obligaciones de servicio público, pero sin que estos sean publicados de tal forma, ¿verdad? Entonces, ahí, con esta declaratoria, además de generar o hacer la generación distribuida a través de la venta de excedentes, también viene a impulsar lo que son los servicios auxiliares que van a permitir ese almacenamiento no para el consumo personal, sino para poder ayudar a todo el sistema de energía nacional. Implementa un fondo de investigación que para mí es sumamente importante, que va a estar administrado por el Consejo Nacional de Investigación, Investigaciones Científicas y Tecnológico, y esto lo que va a permitir es desarrollar programas de investigación alrededor de los recursos energéticos distribuidos, alrededor de los sistemas de almacenamiento y alrededor de lo que son las energías renovables no convencionales, que este país, si bien es cierto, siempre se ha catalogado por ser un país verde y la promoción de energías limpias, hemos estado abocados casi que solo a la generación hidroeléctrica sin poder vislumbrar pues más allá de eso, ¿verdad? Luego, el concepto de autoconsumo virtual, que eso es importantísimo, que yo, Paola, pueda estar generando aquí en San José, pero facturando probablemente en Turrialba. Entonces, eso es un concepto que trae el proyecto muy importante. La operación paralela, sin que yo tenga que estar entregando esos excedentes al Estado. Hay algo que le llamamos la democratización energética, a través del concepto de generación distribuida comunal, compartida, que esto nos va a permitir en esa parte social poder llegar a más de 7.500 familias que hoy no tienen acceso a la electrificación. Entonces, vamos a reducir en ese sentido la pobreza energética y podríamos estar empoderando a toda la parte de los consumidores. Me parece... fue un trabajo, recalco, bastante arduo e importante para yo le llamo, es un cambio de la legislación viene, estamos de frente a una cuarta revolución para mí. Entonces, toda esta transformación y la transición energética nos está llevando a que el país deba tener la capacidad
de regular de forma integral todos estos componentes de frente a fortalecer el desarrollo tanto de la industria como de las personas. Recordemos que dentro de los beneficios del proyecto ya puntualmente está el impulso del autoconsumo, ¿verdad? Cualquier persona podría producir electricidad. Tenemos la producción de energías siempre limpias, de forma accesible y con costos reducidos, que esto nos va a ayudar a reducir la huella de carbono, considerando que estamos pues detrás de la descarbonización de la misma economía. Vamos a diversificar esta matriz verde de la cual tanto el país pues ha tratado de generar mejoras en ella, y vamos a cumplir con el acceso del 100% de la energía eléctrica pues a todo el país. Entonces creo que en esos 4 puntos se puede estar basando ahorita la importancia de este proyecto, ¿verdad? Muchísimas gracias, doña Paola. Ahora bien, siempre es bueno contar con la perspectiva de diferentes actores o diferentes sectores que van a estar involucrados directa o indirectamente con respecto a este tema. El sector empresarial es uno de los que han estado muy interesados en este tema. Y yo quisiera preguntarle a don Sergio, la industria, la Cámara, ¿ven algún beneficio o no para el sector industrial este proyecto de ley? Gracias, Juan Carlos. Vamos a ver, hay una realidad que es clarísima para nosotros, y es que desde mediados de la década pasada hasta mediados de la antepasada, o sea, alrededor del 2005-2006, Costa Rica contaba con unas tarifas eléctricas altamente competitivas, y estas tarifas fueron subiendo por una u otra razón, y la década pasada tuvimos un nivel tarifario, especialmente para el sector productivo, para el sector industrial, desde los más altos de la región. Es decir, pasamos de una situación en donde éramos sumamente competitivos como país, generando en la generación eléctrica, a un esquema donde lo dejamos de ser. Obviamente las empresas que permanecemos en el país hemos venido haciendo diferentes esfuerzos para contrarrestar ese impacto, temas de eficiencia energética, temas de certificaciones como ISO 50001, y obviamente el uso de nuevas tecnologías abre una oportunidad para esto yo lo veo en dos vertientes. La primera, obviamente la utilización, el poder accesar una tecnología que le permita a uno tener mejor costos de generación, de costos de energía eléctrica para poder producir de manera competitiva. Y otro que va inherentemente a esto, y es un poco abrir el mercado en algún esquema, digámoslo así, de competencia, porque la realidad es que vivimos en un mercado de monopólico en el tema de energía, y esto pues nos tiene donde estamos hoy en día. Efectivamente, el que se tenga un proyecto de ley que le dé una respaldo jurídico a la implementación de estas tecnologías, pues va a ser un gran paso, ¿verdad? Porque hasta ahora se tiene pues alguna legislación y reglamentos pues que vienen a promover un poco la tecnología, pero de todos los que están involucrados en este tema saben de la cantidad de limitaciones que existen para desarrollar, implementar topes en los circuitos, etcétera. Y obviamente, como bien apuntaba doña Paola, el tema del autoconsumo virtual, que es una oportunidad de que muchas empresas que no necesariamente tienen en su planta física espacio para colocar los sistemas de generación para su autoconsumo, pues el hecho que puedan generarlos desde un punto remoto les abre nuevas oportunidades. Entonces, al final este tema es un tema de competitividad como país y como empresa, y el promover estas tecnologías pues nos van a ayudar a que las empresas
podamos seguir compitiendo en un ambiente muy difícil. Era muy difícil antes de lo que estamos pasando y va a ser más difícil ahora todavía. Así que esta es una oportunidad de que aplaudimos desde el sector industrial. Muchísimas gracias, don Sergio. Ahora, también es importante tomar en cuenta la posición de un organismo eminentemente técnico como es el CENSE, don Salvador. ¿Qué pensamiento tienen a lo interno del CENSE de este proyecto y de esta nueva corriente con respecto a la generación distribuida? Don Salvador, ¿nos escucha? Sí, disculpe. Bueno, primero Gracias, que no se todo, preocupe. muy buenos días y un agradecimiento a la Cámara de Industrias por la invitación y el haber desarrollado un foro de tanta importancia para el país como es este. Bueno, en el CENSE tenemos una serie de análisis muy profundos sobre estos temas desde hace muchos años y hemos venido trabajándolo. Considero que realmente comenzar a legislar, a reglamentar y regular sobre el tema de generación distribuida es fundamental. La iniciativa es importantísima. Yo creo que Costa Rica no se puede quedar atrás en esto, no nos puede pasar la de los Uber y los taxis, digamos, de que se comienza a desarrollar tecnologías, digamos, paralelamente y que no hay, digamos, correspondiente un marco legal que lo vaya incorporando y que vaya regulando un poco su incorporación dentro de la sociedad. Esto, digamos, nos expone a muchos riesgos si no se realiza la regulación, digamos, se puede llegar a tener la importación de mucha tecnología obsoleta, lo que es basura tecnológica en otros países para acá. También se pueden generar una serie de problemas tecnológicos si no se genera la legislación, la reglamentación y la regulación adecuada. Entonces, vemos como muy positivo el que se comience a dar esto y definitivamente la generación distribuida o los recursos distribuidos vinieron para quedarse, digamos, esas son las nuevas, la evolución de la tecnología a nivel mundial. Son oportunidades que se le brindan también a los países para mejorar su desempeño en la matriz eléctrica. Así es que yo creo que definitivamente que es muy importante. Ahora, sin embargo, sí es también relevante que hagamos las cosas bien hechas. Digamos, no podemos, por ejemplo, copiar ejemplos de otros países y trasladarlos hacia acá directamente. Digamos, hay países desarrollados, por ejemplo, cuya matriz energética está compuesta 70% por térmico o 60%, y entonces obviamente que esto, todo lo que se incorpore de generación distribuida, pues sustituye emisiones de CO2 y eso contribuye a las metas que hay con relación al cambio climático, etcétera, y eso entonces se le puede dar incluso incentivos a ese tipo de energía. En Costa Rica el 97% de nuestra matriz eléctrica es renovable y por lo tanto es otra cosa. Además, Costa Rica tiene una gran cantidad de generación renovable variable. Digamos, la generación renovable variable es esta generación intermitente que es la solar, la eólica. Ya nosotros tenemos, digamos, más de 1.200 megas de generación hidroeléctrica de filo de agua, ¿no? Nada más, digamos, el resto tenemos alrededor de unos 1.000 megas también que son de generación con embalses, pero 1.200 son con puro filo de agua, que es que cuando llueve hay generación y cuando no llueve no hay, se va la lluvia y se va la generación. Igual el viento, tenemos ya 407 megas de viento y cuando hay viento también es muy inestable. Lo mismo es el solar con la nubosidad y con toda la cobertura nubosa y con todo lo que es la entrada y salida todos los días de la energía solar. Por eso entonces nosotros a esa generación variable tenemos que tener muy claro que en Costa Rica se requiere tener también lo que se llama generación de respaldo y servicios auxiliares. Y tal vez para aclarar aquí también aprovecho nuestra participación en este proyecto, que nosotros al ver lo importante que se legisle hemos estado tratando de contribuir con los proyectos técnicamente y hemos aportado algunos elementos, no quedaron incluidos en el proyecto una parte importante de cosas que hemos recomendado, pero la generación de renovable variable requiere de respaldo y requiere también de tener una serie de recursos en la red y esos recursos están en el almacenamiento, que es el más importante. El almacenamiento, la red eléctrica de Costa Rica no es ni ninguna red eléctrica nacional, es, digamos, una batería infinita. O sea, realmente requiere
de embalses para almacenar y requiere también de tanques de combustible para almacenar, ya sea el gas o recipientes de gas para almacenar el gas natural, etc. Entonces, esos son los medios de almacenamiento de energía que hoy día tenemos y las baterías que están entrando. Entonces, nosotros tenemos que entender que aquí hay un elemento fundamental en contar con esos recursos que son muy caros. ¿Y quién los paga hoy? Hoy los pagan todos los abonados eléctricos. Esos abonados eléctricos que hoy pagan por esos embalses, que dan el respaldo al sistema, esos costos se tienen que compartir con todos los usuarios del sistema eléctrico nacional, incluyendo la generación distribuida. Entonces, tiene que entenderse de que debe de darse, digamos, a mí me parece muy importante, por ejemplo, que se optimice la generación eléctrica del país, pero debe optimizarse dando señales de precios reales. O sea, que el costo real que debe tener la generación distribuida es también contribuir con el costo del almacenamiento del sistema que respalda toda la generación de esas mismas fuentes que se están incorporando hoy en dentro del sistema. En ese sentido, es fundamental que se desarrolle en Costa Rica la normativa que permita identificar con metodologías objetivas esos costos y que se trasladen esos costos también a los generadores distribuidos. Por otro lado, lo que sí no podemos caer, y es muy importante, y me parece que como está hoy día el proyecto de ley tiene esa debilidad, se traslada, digamos, a los consumidores, digamos, que no tienen generación distribuida, se les estaría trasladando costos de todo el costo del respaldo del sistema si no se toman esas medidas. Entonces, eso ¿quién lo pagaría? Los que quedan en el sistema, como digamos, los pequeños consumidores o las pymes y todos los que tienen este tipo de servicios, los que no tienen este tipo de servicios. Entonces, lo que es la medición neta sencilla y lo que es también el autoconsumo virtual, tienen que hacerse no en cualquier momento. Por ejemplo, no puede ser que yo genere hoy, digamos, estando en el invierno y que consuma en el verano. O no puede ser que yo consuma, digamos, un día en el cual hay exceso de recursos y yo estoy derramando agua o apagando plantas eólicas, y en ese momento que sobra la energía, yo estoy inyectando también de la generación distribuida y que después esté, digamos, consumiéndola en momentos en que hay escasez. Entonces, ese tema tiene que estar bien considerado ahí también, porque si no estaríamos haciendo subsidios cruzados de sectores incluso de menores capacidades de recursos. Entonces, hay una serie de elementos también claves aquí, por ejemplo, en lo que es la estabilidad y la seguridad de la red. Cuando tenemos ya ejemplos en Melbourne, Australia, en Italia, en Alemania, en California, donde han habido apagones porque se da, digamos, una incorporación muy alta de esta generación y en algún momento hay alguna variación de la fuente, entonces se dan deterioros de la calidad del sistema. Entonces, para no tener esos deterioros, hay que tener equipos adecuados y además hay que tener el respaldo adecuado. Y eso entonces implica tener topes también para la generación, ya sea a nivel nacional o a nivel de los circuitos. Nosotros trabajamos hoy día en alianza, bueno, trabajando en conjunto con la Cámara de Generación Distribuida y con también la ARECEP y el MINAE para tener una metodología objetiva que las distribuidoras tengan que usar, por ejemplo, y que no sea arbitrariamente que se restrinja, digamos, cuánto debe tener, pero sí tiene que haber topes a nivel nacional establecidos por el CENSE y a nivel de los circuitos, a nivel de estas metodologías que entre el CEP y el CENSE se tienen que desarrollar para que objetivamente también se considere la calidad de la energía en los circuitos. Entonces, en general, ya para terminar, yo diría que definitivamente que la generación distribuida tenemos que legislarla, tenemos que reglamentarla y tenemos que regularla, y esto tiene que hacerse, digamos, también con bastante tiempo y con mucho cuidado, sin tratar de copiar ejemplos de otros países en donde tienen condiciones diferentes, y por otro lado teniendo en cuenta que también las demandas se han bajado mucho en la región en centroamericana y en Costa Rica a raíz de lo del COVID, y que ahora hay una vulnerabilidad muy grande de grandes sectores también de eléctricos del país, y que entonces esto no hay prisa para hacerlo bien, hay que hacerlo con calma, y yo diría que hay que incorporar muchos elementos a este proyecto que nosotros ya planteamos y que no han sido incorporados aún, pero que yo creo que la discusión es muy, muy oportuna y muy, muy importante en este momento. Muchas gracias, don Salvador. Obviamente la perspectiva de la regulación es muy importante en este tema. Don Marco, este proyecto trae una serie de beneficios como por ejemplo el levantamiento del 15% de tope en los circuitos,
el tema del consumo, de la generación virtual, el tema de hacer un trámite único. Desde el punto de vista de la ARECEP, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo ve la autoridad reguladora, específicamente la intendencia, con estos nuevos cambios? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. De parte de la autoridad reguladora y específicamente la Intendencia de Energía, nosotros hemos participado por bastante tiempo en diferentes foros tratando de coadyuvar en este proceso de algo que no podemos eventualmente echar para atrás. Y es que en el Internet de las Cosas y cómo esto ha impregnado lo que es la energía en sí, nos ha metido en una inercia en la cual difícilmente nos vamos a poder devolver, que es la generación distribuida, sistemas aislados inteligentes, recursos distribuidos, pero además de eso vamos a encontrar alianzas estratégicas entre la generación y algunos otros actores de la economía, como es la parte financiera y la parte productiva, ¿verdad? Como en otros países ya ha pasado y donde Costa Rica posiblemente no va a poder escaparse de eso. Para la autoridad reguladora es fundamental tener un marco legal que nos permita determinar qué de la actividad de generación distribuida es regulada y qué no es regulada, porque es muy importante tener presente que estamos ante la regulación de un sistema eléctrico nacional, no de una parte de este, y donde el generador distribuido viene y es partícipe de ese sistema en el entendido de que por un lado evita el consumo, pero por otro lado redistribuye una estructura de costos entre menos actores. Y ahí es donde es fundamental. La regulación no es solo para unos, es para todos. Entonces hay que buscar como una armonización de intereses de todos los actores para que lo que para unos es ventajoso y tienen acceso y pueden hacerlo, ¿verdad?, no afecte a los otros usuarios que no tienen la capacidad de generar desarrollos de este tipo y por otro lado terminarían pagando un costo adicional porque habría que redistribuir ese queque entre menos actores. Eso es fundamental tenerlo presente. Pero además, porque eso tiene impactos tarifarios en el corto plazo, posiblemente, lo que decía don Salvador, que es fundamental, generadores distribuidos que tienen capacidades de generar en ciertas épocas del año, pero extraen la energía cuando la necesitan en otras épocas del año, y eso tendría sus implicaciones porque tenemos una metodología que se llama costo de regeneración que determina que los costos de la energía en kilowatt hora consumidos no valen lo mismo en verano que en invierno y que cada trimestre se tiende a ajustar. Por otro lado, creemos, y es para la Intendencia muy importante, es la capacidad que tenemos de buscar eficiencias a nivel del sistema. Si bien eso lo hemos en un momento de manos de los rectores y cómo los rectores pueden impregnar en las empresas eléctricas, me parece que la tarea no fue bien realizada en su momento y ha provocado que otros actores hoy participen y quieran buscar esas eficiencias y trasladárselas a los diferentes usuarios desde el punto de la producción y desde el punto de vista del consumo. Generar donde realmente tenemos capacidades de generación a un costo muy bajo es muy significativo y si esto puede ayudar a que las empresas hoy sean competitivas y evitar inversiones por parte de las empresas distribuidoras, creo que es algo muy importante que podemos rescatar de este esfuerzo y que eventualmente podríamos también hacerlo de una manera adecuada, coordinada junto con el CENSE, porque es fundamental también tener claro que el sistema, al ser integrado, tiene capacidades y entonces el CENSE debería estarnos ayudando, ¿verdad? O de una manera conjunta, CENSE, empresas privadas que eventualmente quieren hacer este tipo de proyectos y el MINAE y todos los demás actores, debemos tener claro cuáles son las capacidades que tiene el sistema, las redes de distribución y eventualmente si existe algún reajuste que se tenga que hacer, que el que se ve beneficiado de este tipo de actividades pague por esos recursos, sino que traslade los costos a los demás usuarios del sistema. Definitivamente es un tema que es muy complejo, generación distribuida, cualquier cosa que tenga que ver con energía es terriblemente complejo, y eso es lo que tiene que tomar en cuenta el legislador a la hora de tratar de regular la realidad en sus diferentes aristas, comprendiendo que es imposible regularla en un todo.
Doña Paola, una consulta para usted. Ya ha habido, como usted lo había manifestado, ha habido diferentes proyectos de ley. Este en particular fue presentado por su fracción, la Unidad Social Cristiana y el PRN. ¿Cuál es la percepción que tienen las demás fracciones de este proyecto? ¿Hay algún consenso? ¿Hay consenso respecto de esta iniciativa? Creo que todas las fracciones tenemos claro la importancia de la regulación en este momento, ¿verdad? Ya lo manifestaban que normalmente se ha venido trabajando alrededor de reglamentos, pero el tema de regulación es lo que viene a darle la seguridad jurídica para que podamos continuar con esto. Evidentemente, el mismo Frente Amplio y el PAC fueron parte de esta construcción. Tienen algunos, por ejemplo, me parece que el oficialismo tenía dudas en relación a si efectivamente ARECEP debería o no debería de ser ese árbitro, le llamo yo, ¿verdad?, en cuanto al desarrollo de todo esto, pero entienden la necesidad de esta regulación. Ahorita el expediente ya está en comisión, procediendo las consultas obligatorias y eventualmente se harán pues las audiencias, pero la visión, me parece, y yo lo he insistido de esta Asamblea Legislativa, es que el país tiene que ir más allá. Yo normalmente, y lo hice en varios foros cuando expongo alrededor del proyecto, es que tenemos que tener esa visión que tuvieron nuestros antepasados, ¿verdad? Entonces yo lo comparo, que hubiese sido este país si eventualmente Dengo y Figueres en aquella época no hubiesen sido disruptivos en el sentido en el que lo hicieron, ¿verdad? ¿Quién podía imaginarse que entubar un poco de agua iba a poder generar electricidad y contar hoy con lo que tenemos? Entonces tenemos que ir hacia adelante. Y creo que con este proyecto y los aportes tan significativos que hicieron cada uno de los que estuvimos en la mesa de trabajo, nos va a poner en la vanguardia, incluso a nivel de América Latina, con una ley que efectivamente viene a procurar cubrir todas esas necesidades que tiene tanto el consumidor, que tiene la industria y que evidentemente viene a ayudar al sistema eléctrico nacional. Claro, pero ahora una pregunta un poco capciosa. El proyecto, sí, ya hemos visto que trae sus beneficios, no es un proyecto perfecto, como toda obra humana es imperfecta. Podemos mejorarlo, se puede mejorar en alguna medida con la participación de los demás actores. Es un tema eminentemente técnico. Ahora bien, sabemos por la experiencia que nos han dado los años que todo proyecto de ley que entra a la corriente legislativa debe ser políticamente potable, y tomando en cuenta que esto toca los intereses de distribuidoras, ¿cómo ve usted que esa viabilidad política del proyecto? Yo considero que sí tenemos la viabilidad política. Comencemos del hecho de que 3 de las fracciones lo firmamos, ¿verdad? Y eso ya, entonces, hay una aceptación por parte de las mismas fracciones, el hecho de seguir. El oficialismo yo he conversado con varios de los diputados del partido oficialista y creen en el proyecto, creen en el hecho de que el país necesita esa regulación. Entonces, yo creo que en este particular no habría un enfrascamiento político, ¿verdad? Habrán consultas, evidentemente habrán dudas técnicas, que esas son pues las más difíciles difíciles digo yo de atender, pero también es como parte del proyecto lo complicado que puede ser entenderlo, ¿verdad? Pero si usted hace o si hacemos un recuento de los diferentes proyectos que habían antes de este, evidentemente hay de diferentes fracciones. Entonces, este es bastante integrado. Reitero, o sea, lo trabajamos PAC, Frente Amplio, Liberación, Unidad Social Cristiana y Restauración Nacional. Eso está dando entonces la posibilidad de que haya un gran apoyo político en el marco de la discusión de este proyecto. Ok, perfecto. Gracias. Esto me da pie para la siguiente consulta. El tema de la generación distribuida tiene una gran resistencia por parte de las distribuidoras eléctricas, dado que podrían reducirse sus ingresos y terminar en solicitudes tarifarias más altas. ¿Cuál es la percepción de este argumento? Empecemos por Consergio. ¿Cuál es la visión del sector empresarial? Gracias, Juan Carlos.
Vamos a ver, yo quiero contestar esto y un poco apoyándome en uno de los comentarios que hizo don Marco Cordero, porque me parece que efectivamente esta es una tecnología que viene disruptiva, o sea, viene a cambiar lo que estábamos haciendo de manera normal, ¿verdad? Como toda tecnología disruptiva, esto conlleva transformaciones, y bien lo dijo don Marco, ¿verdad? Eso es como pretender, es más, le voy a poner un ejemplo del sector donde está mi empresa, aunque yo no hago eso, pero en algún momento alguien habló de que se debería prohibir la factura electrónica porque eso le iba a quitar trabajo a las imprentas que imprimían facturas, ¿verdad? E igualmente, yo recuerdo empresas, colegas que se dedicaban a la impresión de directorios telefónicos, ¿verdad? Entonces uno diría, prohibamos Google para no. Entonces, todo lo que es disrupción conlleva transformación. Entonces, a mí me parece que sí hay dos temas ahí fundamentales. Uno, es que nosotros no podemos partir de la premisa necesariamente que los costos del CEN, o sea, los costos del Sistema Eléctrico Nacional, son totalmente rígidos y esos costos se van a simplemente a distribuir con este concepto de precio al costo, simplemente se van a distribuir sobre los consumidores que queden. O sea, el sector eléctrico nacional, ante la disrupción que estamos viviendo, tiene que transformarse, y por eso, de alguna manera, nosotros aplaudimos esta tecnología, porque, como lo decía anteriormente, llevamos años viendo pues un sistema eléctrico nacional que tiene muchas cosas positivas, pero dentro de las cosas no tan positivas es el tema precisamente de costos, ¿verdad? Entonces, el sistema eléctrico nacional tiene que reinventarse, tiene que repensarse a la luz de estas nuevas tecnologías, y tiene que transformarse. No podemos simplemente aceptar de que los usuarios van a pagar un monto exorbitante. Por otro lado, también este es un argumento, el argumento del costo es un argumento también eh, eh, poco sostenible, porque simplemente los grandes, y lo estamos viendo en el país, como consumidores importantes de energía, por uno u otro factor, las encuestas de la Cámara han sido clarísimas, el costo de la energía siempre apunta como el número 1 o número 2 factor de pérdida de competitividad de las empresas. Pues si las empresas cierran o se van del país, simplemente dejan de consumir, indiferentemente de lo que pase. Entonces, ¿qué es mejor para el país? Tenerlas aquí consumiendo una parte de los servicios de energía y de los servicios auxiliares, o no tenerlas consumiendo del todo, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que la tecnología está ahí, y efectivamente en otros países la implementación de las tecnologías de generación con fuentes renovables, solar, eólica, etcétera, se ha vendido mucho por la necesidad o el deseo de mejorar la estructura, digamos, verde de su matriz energética. Pero en Costa Rica realmente tenemos una matriz energética renovable. Aquí la realidad es que estamos apuntando a estas tecnologías como casi que como una tabla de salvación ante un sistema eléctrico nacional muy caro, y que no vemos y que no hemos visto en los últimos años el compromiso o el deseo de transformarse y darnos de los costos competitivos. Entonces, esta es una alternativa para poder retomar la competitividad de las empresas y que no se nos vayan, fundamentalmente. Gracias. Sí, bueno, no sé, continuamos con la misma pregunta, don Juan Carlos. Sí, para don Salvador, es que tuve un problema aquí con la conexión. Don Salvador, ¿cuál sería su perspectiva, su opinión respecto a lo que acaba de comentar don Sergio?
Sí, bueno, a mí me parece que lo que don Sergio comenta es muy relevante. O sea, realmente yo también creo, y se está dando a nivel mundial, es necesaria la transformación de todas las empresas eléctricas. O sea, no hay duda de que aquí está de por medio un gran reto para toda la industria eléctrica mundial y obviamente en Costa Rica también. De hecho, ya en el CENS hemos venido trabajando un proyecto muy interesante que con la Cámara de Industrias también ha estado participando, el MINAE y la RECEP, que es es un proyecto de futuro buscando incluso que todos los recursos que se van a ir desarrollando en la demanda puedan ser integrados a través de todo lo que es redes inteligentes o la inteligencia distribuida, el IoT. Todo este tema nos va a permitir a nosotros hacia el futuro seguir teniendo un país competitivo, porque todos los recursos que se instalan en la demanda también tienen que optimizarse, no puede ser visto como que eso es aparte. Entonces, para las empresas eléctricas esto representa un gran desafío. Ellos también van a tener que participar en eso, más con la demanda y con los clientes, ¿verdad? Y buscando ahí beneficios para todas las partes. Sin embargo, en el tema que sí me parece que ahí tal vez hay un vacío, digamos, en el planteamiento que hace don Sergio, es en el tema de que la transformación y lo que nosotros podemos hacer de la industria eléctrica es hacia el futuro. Pero lo que tenemos hacia atrás, tenemos una serie de responsabilidades con costos que se incurrieron por parte de las empresas eléctricas. Aquí están todas incluidas, desde ICE hasta Copia Alfaro Ruiz y Copia Guanacaste, y todas las empresas distribuidoras del país que tienen generación y que al amparo de leyes que se han generado, se explotaron una serie de recursos para el país y que hoy día todo eso los abonados del sistema eléctrico tienen que pagarlo, a raíz también de que en esto se ha invertido en una gran cantidad de recursos que respaldan ahora el desarrollo de la generación distribuida. Por ejemplo, todo lo que es los embalses, que son las baterías, digamos, que tenemos hoy día en el sistema, todo lo que son los tanques de combustible, incluso que tienen las plantas térmicas, las redes de transmisión que tiene nuestro país, todas las redes de distribución que tienen las distribuidoras para llegar a todos los puntos donde hoy día hay generación distribuida, donde habrá generación que se va a tener en algunos momentos y otros momentos no, y cuando no se tiene, pues tiene que respaldarse con todo el sistema eléctrico nacional. Y el sistema eléctrico nacional es todo eso. Entonces, todo eso que ya tenemos. Entonces, no hay que descuidar tampoco las empresas eléctricas. Yo creo que aquí el peor error que podría cometer Costa Rica es hacer, digamos, incentivos que puedan también de una fuente de energía que ya incluso, yo diría que ya hay mucho, no necesita incentivos porque los costos que tiene ya son competitivos, y que deteriore, digamos, las finanzas de las empresas eléctricas y las pueda hacer también colapsar. Yo creo que las empresas tienen que transformarse y eso es algo fundamental. Y en esto yo creo que las distribuidoras no es que están en contra de la generación distribuida, yo creo que también han tenido temor de que también se aprueben algunas cosas que puedan ir también a generarles a ellos una serie de problemas. Y hoy día también tenemos el otro problema, que es el de la calidad del servicio. Nosotros hoy no podríamos también, digamos, permitir un desarrollo, digamos, descontrolado de la generación distribuida en circuitos y a nivel nacional, que pueda poner en riesgo la calidad del servicio eléctrico de Costa Rica, que también ha permitido atraer inversión extranjera directa en Costa Rica. Y yo creo que aquí también hay otro elemento que para mí era fundamental señalarlo, y es Perdón, el hecho de... don Salvador, disculpe que le interrumpa, pero es que tenemos el tiempo ya bastante reducido. Entonces, esos elementos podríamos puntualizar. Me ¿Perdón? parece que nada más me parece, para terminar, que las empresas eléctricas de Costa Rica deben de participar muy activamente en todos estos procesos. Entonces, que a la hora de desarrollar todos estos proyectos va a ser fundamental también contar con ese criterio y con esas voces para que el proyecto sea algo que beneficie a todo el país. Gracias. Don Marco, también brevemente, como es un tema tarifario, a veces se ha dado la percepción de que, si bien es cierto, el principio es un principio de servicio al costo, según la ley 7593, a veces ha parecido que el desarrollo se ha hecho a cualquier costo, ¿vale? Se ha traducido en tarifas que los empresarios han estado indicando que no son competitivas. Desde el punto de vista de la ARECEP, con respecto a estos argumentos, sobre el temor de las distribuidoras, ¿qué tendría que decir la ARECEP con respecto a esto de la merma, de una potencial merma o una aparente merma de los ingresos de las distribuidoras y su impacto a nivel tarifario? Aquí hay algo que no podemos ocultar,
y es que muchas empresas eléctricas, en su afán de ser independientes y tener control sobre la energía que producen y pueden ofrecer a los usuarios, han hecho inversiones con alianzas con el sistema bancario, pero con sistemas o con estructuras financieras que comprometen en gran medida, ¿verdad? La recuperación de dinero en muy corto tiempo y con tasas de rentabilidad muy altas para un sistema que, como usted lo indica, es de servicio al costo y que eventualmente tiene tanto impacto en los usuarios. Y no solamente en los usuarios finales como consumidores últimos en la cadena de valor, sino también como un insumo en los procesos de producción de muchas empresas y que eventualmente repercuten después en el precio final de los productos con los cuales tenemos que competir a nivel internacional y local. Aquí es importante tener claro, y se lo hemos dicho mucho a las empresas eléctricas, la gestión distribuida nos ha ayudado en algún momento a disminuir el costo que hoy le provocaría a la empresa, por ejemplo, generar esa inversión para atender y recoger o eventualmente producir la misma energía que hoy la generación distribuida nos está proveyendo. Por ejemplo, hoy tenemos potencialmente 60 megas y creo que me quedo corto, ¿verdad? 60 megawatts. Eso, ¿cuánto le costaría a una empresa distribuidora producirlo llevando a cabo su propio desarrollo? Y eventualmente, ¿cuántos años trasladaría ese costo a los diferentes usuarios a lo largo del tiempo? Entonces, si queremos tarifas bajas o eventualmente asegurarnos de que las tarifas sean competitivas en el tiempo, obviamente la generación distribuida es algo que nos puede colaborar en el entendido de que las empresas tendrán, primero, que replantearse cuál es su papel. Las empresas no pueden seguir pensando que son monopolios y que el usuario tiene que supeditarse a las necesidades y a los caprichos de las empresas distribuidoras. Todo lo contrario, nosotros hemos hecho hincapié en las empresas de que la comercialización es fundamental, pero en el entendido de que el monopolio no existe por sí mismo, porque la empresa subsiste en función de que tenga usuarios y que tenga usuarios que consuman gran cantidad de energía. Cuando una empresa hace bien su trabajo y ofrece tarifas competitivas, va a tener bancos de industria, lo que es comercio y lo que es el desarrollo urbanístico cerca de ellos, porque atraen empresas que quieren producir y quieren generar y quieren consumir a un precio relativamente más barato que las otras empresas. Entonces, no es tan cierto que están en monopolio, están en competencia de atraer los usuarios que quiero tener en mi área de concesión. Y aquí es donde las empresas tienen que pellizcarse y entender que la comercialización de la energía es fundamental y entra por ser un socio, ¿verdad? Primario en ese proceso. Pero además hemos visto que muchas empresas le tienen temor a la generación distribuida porque no tienen el control de esa energía. Pero sí es importante también mencionar lo que decía don Salvador, de que si bien la generación distribuida tiene un montón de aspectos positivos para el sistema, también es muy importante las implicaciones que eso significa a la hora de que cada uno debería hacerse responsable de los servicios auxiliares, que es el respaldo que de una u otra forma le tiene que dar el Sistema Eléctrico Nacional, llámese ICE, o que eventualmente esos servicios auxiliares los provea cualquier otra empresa, que realmente se puedan tasar, se puedan pagar y eventualmente el generador distribuido los pueda pagar para que de una u otra forma lo que no está pagando vía consumo, porque lo está evitando, lo está pagando en una proporción menor, pero lo estaría pagando en el respaldo y en los otros servicios que le tiene que dar el sistema para tener una mejor calidad de la energía que utiliza en sus procesos de producción o en el consumo a final en las familias y en los hogares. Gracias, don Marco. Vamos a ver, ahora el problema es que el COVID-19 ha influido en todos nuestros aspectos de la vida, de nuestras vidas. Bueno, a la vista está que estamos haciendo este foro de manera virtual. Y esta es una preocupación o una duda, una inquietud que ha surgido. Doña Paola, esta pregunta es para doña Paola y don Sergio. En este contexto y el impacto económico para el sector empresarial, ¿es prioritario este proyecto de ley en la corriente legislativa dado la emergencia? Doña Paola. Claro, evidentemente las circunstancias de 3 o 4 meses atrás para acá han cambiado el enfoque de lo que se impulsa en la Asamblea Legislativa. Este es un proyecto que, como lo hemos manifestado, a la industria vendría a generarle bastante ayuda.
el hecho que hablábamos del autoconsumo virtual, ¿verdad? Entonces podríamos estar generando ese tipo de alivios para la industria. Sí lleva un trámite de trascendental importancia dentro de la comisión. Está asignado a la Comisión de Asuntos Agropecuarios y Energías Renovables. La subcomisión ya hizo las consultas y vamos bien encaminados. Si bien es cierto, no se está tramitando tal vez como proyectos como la exoneración del IVA en canasta básica o ese tipo de cosas que necesitan dispensa de trámite, sí tiene un puesto importante dentro de la comisión que evidentemente viene a aportar en este momento de crisis que no sabemos cuánto se va a extender, pero que siendo congruente con lo que yo creo, lo que es la inversión en el desarrollo de proyectos de infraestructura y de energía y de innovación son los que van a permitir que este país se pueda recuperar de la crisis económica por la cual atraviesa y que no sabemos en qué magnitudes estaría llegando al final de la pandemia, si es que en algún momento le vemos a este final. Entonces tenemos que ir construyendo cosas que generen ese empleo, que generen reducción de costos operativos de las empresas, de la industria y evidentemente del consumidor final. Y perdón, ¿podría quedar aprobado para este año? No descartaría eso. Creo que sí podemos hacer un buen trabajo desde la comisión para que vamos a ver, procurando haber escuchado todas las voces que pudieran venir a mejorar un texto que ya pues es bastante completo en relación a todos los demás, pero que todo puede ser mejorable. Escuchar todas esas voces, esos aportes, nosotros estaríamos tratando de que el proyecto quede aprobado o bien encaminado este año, sobre todo antes de que entremos a los plazos del Ejecutivo, ¿verdad? En donde ahí se paraliza un poco la agenda, pero estamos trabajando, por lo menos es lo que les puedo asegurar, para que el proyecto salga bien encaminado y lo más pronto posible para aportarle en este momento de crisis al país una solución o una posibilidad de reactivación económica. Aunque ahora ya no hablamos de reactivación, sería reconstrucción. Prácticamente, sí. Y don Sergio, ¿cómo ve la Cámara de Industrias el paso del proyecto por la corriente legislativa? Bueno, tal vez fallé al principio en comentarlo y en primer lugar de este proyecto lo vemos muy positivo porque hasta hace algunos meses veíamos en la Asamblea Legislativa una efervescencia de proyectos en esta área que andaban dando vueltas, y parte de la preocupación que teníamos nosotros, y creo que esa preocupación lo compartían otros sectores, es que cómo íbamos a ponernos de acuerdo cuando habían 3, 4, 5 iniciativas casi que sobre el mismo tema. Entonces, el que hayan logrado unificar un solo proyecto, que es lo que han hecho con esta iniciativa, es de aplaudir, y la realidad pues es que esta Asamblea Legislativa pues nos ha sorprendido con muchas cosas positivas, así que, y creo que esta es una de ellas, ¿verdad? Como decíamos al principio, si para el sector industrial, que antes de la pandemia veníamos con problemas de crecimiento, ¿cómo se llama? Por pérdida de competitividad en un país que es caro producir. Imaginémonos qué pasa durante y posterior a la pandemia en un periodo de recuperación donde vamos a tener niveles de desempleo probablemente alrededor del 20 y pico %, caídas del PIB, caídas de exportaciones. Entonces, el tener oportunidad, al que a una empresa se le brinda la oportunidad de que en medio de este reto de sobrevivencia a futuro tenga una alternativa para hacerse más competitiva, pues por supuesto que lo vemos positivo y lo aplaudimos, y más bien pues de nuestro punto de vista esto debería promoverse lo más rápido posible, y ojalá doña Paola además sea profeta y que efectivamente este año quede aprobado ese proyecto. Gracias, don Sergio. Ya, bueno, nos quedan alrededor de 3, 4 minutos.
Me gustaría, don Marco y don Salvador, sin estos dos, en 2 minutos cada uno, por favor, ¿qué conclusiones, qué perspectivas ven ustedes para este tema de generación distribuida? No necesariamente relacionadas con este proyecto en particular, pero sí ya a futuro. Casi que les estoy pidiendo que sean futurólogos. Don Sergio. Perdón, don Salvador. Sí, bueno, en mi caso, bueno, nosotros hemos venido trabajando en este proyecto porque creemos que este es el futuro del país. O sea, el país va a irse incorporando cada vez más en la generación solar y en la generación distribuida, en los recursos distribuidos. Y el país sería, digamos, poco visionario si no genera los instrumentos, tanto a nivel de leyes, a nivel de reglamentos y normativa, de reglamentos y ya de la normativa regulatoria, para poder aprovechar al máximo, digamos, las inversiones que van a hacer. Toda la generación distribuida se hace por inversión directa privada, lo cual implica que esos recursos no hay necesidad que empresas inviertan y que se hagan una serie de gastos adicionales. Entonces, es el futuro del país. Hay que pensarlo bien y hay que hacer todas estas leyes, hay que hacerlas bien hechas, teniendo todos los criterios, y yo no creo que sea necesario tampoco pensar en tenerla muy pronto, porque me parece que hacia el futuro es tan importante para el futuro del país que hay que hacerla con cuidado y no, digamos, tratar de acelerarla solo por tener ya una legislación en este campo. Sin pausa, pero sin prisa. Exactamente. Ok. ¿Y don Marco? ¿Cómo ve la ADCP esto a futuro? Parece que se le fue el sonido a don Marco. Tiene el micrófono cerrado, don Marco. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Para la ADCP, más bien confiado de que esta iniciativa viene a poner en orden algunas cosas que consideramos que desde un principio tenían que ser reguladas, en el entendido de que si vemos el sistema eléctrico nacional como un globo, el no regular esta actividad desde un principio muy bien a hacerle un huequito y se nos estaba saliendo el aire, ¿verdad? Y eso tenía implicaciones en los diferentes usuarios. Creo que la iniciativa de regular y de ver esto con otra connotación, donde le pone responsabilidades a los diferentes actores, hace que hoy podamos tener una visión un poquito más de conjunto, donde la generación distribuida también viene a participar y de una manera bastante significativa, no solamente en la generación, sino también va a participar como un recurso distribuido, lo que es el almacenamiento. Pero también tenemos claro de que esto es como un pellizquito para las empresas eléctricas, de que tendrán que sentarse y replantear lo que vienen haciendo hoy en día, de no considerarse un monopolio en su área de concesión, sino al contrario, son dinamizadoras de la actividad económica que está alrededor de ellas, de su entorno económico, y donde tenemos un esquema actual que va en contra de la teoría económica. Tenemos gran cantidad de agua. En estos momentos el país está lloviendo bastante significativo en las zonas donde tenemos plantas hidroeléctricas, pero el precio de la energía eléctrica no refleja ese tipo de agua y el potencial turbinable que podríamos tener de las mismas. Y entonces tenemos tarifas que no reaccionan como sí lo podrían reaccionar en otros momentos con otras condiciones, y hacer que el kilovatio hora que hoy tenemos como insumo en las diferentes actividades productivas sea más competitivo y que el beneficiado sea el usuario final en Costa Rica y no en otras latitudes. Creo que por ahí podríamos estar pensando que si las empresas se intentaran analizar esto, podríamos dar un paso hacia adelante en tener tarifas más competitivas por un lado, en tener las reglas claras por otro lado, y no tendríamos por qué tenerle miedo a la generación distribuida de ninguna manera, porque más bien en lugar de quitarnos como consumidores, nos estarían evitando inversiones por un lado, pero por otro lado también ayudando o coadyuvando en la carga de los servicios auxiliares que una vez que tengamos las tarifas disponibles, todos vamos a tener que pagar. Muchas gracias, don Marcos. Sí, concuerdo con usted que el país tiene que dar un paso adelante. A mediados de la década de los 80 del siglo XIX, pues dimos el primer paso con la primera planta hidroeléctrica. Luego, hace 70 años, con la normativa que tenemos, que creó lo que tenemos ahora. Yo creo que ya también en lo personal, ya considero que ya es hora también de dar otro pasito hacia adelante. Los costarricenses nos hemos caracterizado por discutir mucho estos pasos, pero tarde o a la larga siempre los damos. Y yo creo que ya este proyecto, y
nos lleva en ese sentido a forzarnos a discutir el tema hacia dónde queremos llevar el modelo que tenemos hoy en día. Les agradezco muchísimo. Lamentablemente el tiempo es el enemigo siempre. Ya estamos sobre tiempo. Les agradezco a todos los panelistas su participación muy valiosa, sus apreciaciones de mucho provecho, que ojalá a doña Paola le puedan servir para llevarlas a la Asamblea Legislativa para oír estas inquietudes. Los dejo ahora con Tatiana para continuar con este foro. Muchísimas gracias y que tengan buen día. Muchísimas gracias. Gracias a cada uno de los panelistas y a don Juan Carlos. En el chat he visto varias preguntas y comentarios de los participantes, entonces más bien aquí aprovecho que todavía están los panelistas para ver si nos pueden brindar algún contacto directo de ustedes para poderles enviar las preguntas que nos están haciendo en el chat y ustedes les puedan dar respuesta. No teníamos planificado que hacer estas preguntas por temas de espacio, digamos, y de disposición de tiempo, digamos, pero entonces, más bien lo que hacemos es que estas preguntas, bueno, ahí nos están mandando los correos electrónicos o nos están escribiendo, entonces lo que podemos hacer es eso, tal vez con los panelistas, tanto don Marcos, don Sergio, doña Paola, don Salvador, ahí les vamos si nos brindan algún contacto, digamos, para nosotros poderles enviar estas preguntas que la verdad están bastante interesantes. Sí, ahí nos están escribiendo en el foro, perfecto. Bueno, hay muchas felicitaciones en general para cada uno de los participantes, a don Salvador, a doña Paola, que igual dice, felicito a la diputada impulsora de esta iniciativa en el país, igual a don Salvador, entonces muchísimas gracias a todos los participantes. Dicho esto, vamos a pasar a la siguiente fase del foro virtual que tenemos esta mañana, que es un caso de éxito, es el caso de la empresa Establishment Labs. Mientras los expositores se van acomodando, vamos a ver el siguiente video. Agradecemos el patrocinio de la empresa Sunshine por confiar siempre en la Cámara de Industrias cuando tenemos este tipo de proyectos, foros presenciales y ahora virtuales. Como les comentaba, el caso de éxito que viene a continuación se titula Ahorro con generación distribuida. Es el caso de Establishment Labs. Vamos a dejar de compartir pantalla porque ellos van a compartir una presentación. Los expositores o los que tenemos ya acá conectados es el señor Mauricio Arce, quien es el gerente de facilidades, Anthony Latouche, que es el supervisor de ingeniería, y doña Karen Arce, gerente de excelencia operacional, a quienes les damos los muy buenos días. No sé cuál de los tres inicia, pero entonces les cedo la palabra y ya pueden compartir pantalla. Muy buenos días. ¿Qué tal? Vamos a compartir pantalla. ¿Me escuchan bien? Lo escucho muy bien, don Anthony. ¿Listo? ¿Pueden ver la pantalla? Súper bien ahí, ¿verdad? Perfecto, sí, señor. Adelante. Muy bien. Bueno, muy buenos días. Como nos presentabas, estamos Mauricio Arce, el gerente de Ingeniería y Facilidades, Karen Arce, de Excelencia Operacional, y mi persona del área de Ingeniería. Vamos a compartirles nuestro caso de éxito y ahorro con generación distribuida. Para nosotros, de nuevo, es un gusto poder compartirles nuestras experiencias y estar atentos a todas las consultas que nos quieran hacer para tal vez plasmarles y fortalecerles y darles esos datos de lecciones aprendidas que pueden ser muy útiles para ustedes. Bueno, como introducción, Establishment Labs es una empresa costarricense global de la industria médica, enfocada en la seguridad de la paciente y siempre buscando promover resultados estéticos óptimos. Nuestra cartera más grande de productos son los implantes, no obstante tenemos más productos. Tenemos 2 plantas en Costa Rica, centros de
distribución en Bélgica y en Brasil. Y lo que estamos acostumbrados a hacer es innovar en todos los sentidos. Esta es nuestra línea de tiempo en un solo eje. Comenzó como un sueño en el 2004. A partir del 2010 se produce la primera línea o la primera generación de implantes con características únicas que estuvieron enfocadas especialmente en la paciente. Podemos hablar que ya para el 2016 estábamos inaugurando nuestra segunda facilidad en Zona Franca El Coyol, una facilidad de aproximadamente 2.500 metros cuadrados de huella, y actualmente estamos aprobados en 80 países. Eventos intermedios que hemos tenido han sido especialmente el comienzo del ensayo de FDA, donde estamos buscando entrar a este gran mercado, y la inclusión o la inicialización de cotizaciones en la bolsa de Nasdaq. El 19 de julio del 2018 fuimos presentados en Nasdaq como la primer compañía costarricense que cotiza en bolsa, en una gran bolsa que está abierta a la tecnología. En nuestras palabras de nuestro CEO y fundador, esto es un hito histórico, es un honor y buscar darle el mayor valor agregado a nuestros stakeholders. Adicionalmente, el propósito que nosotros tenemos es innovar también en el producto, sí, pero también en los inputs para lograr ese excelente producto. Un input puede ser la facilidad. Nuestra facilidad, como se ve en esta imagen, cuenta con la certificación LEED Gold. Fue la primera planta de industria médica en ser certificada LEED Gold. Fue un gran reto, buscó los mayores estándares, el mejor aprovechamiento de energía, las mejores fuentes renovables, la mejor administración de desechos, y esto permitió o permite continuamente que podamos indicarle a nuestros pacientes, a nuestros cirujanos, a nuestros clientes, que su producto está siendo manufacturado en una empresa que busca la excelencia en todos sus ejes. Y por último, en esta parte introductoria, el año pasado logramos la certificación de carbono neutralidad en ambas facilidades. Esto significa que continuamente tratamos de reinventarnos e ir mapeando nuestras operaciones para buscar ser excelentes y sobre todo afectar de menor forma posible el medio ambiente o al planeta Tierra. Bueno, esa era la parte introductoria. Vamos ya a la parte energética y de generación distribuida. Como antesala, la importancia eléctrica de la importancia de la matriz eléctrica para nuestro proceso recae en que contamos con muchos sistemas de calefacción a lo largo de todo piso. Contamos con espacios controlados, en nuestro caso son ISO clase 7, que necesitan la mantención de condiciones siempre, no una porción del tiempo, siempre. Además, necesitamos garantizar que nuestros colaboradores tengan las mejores condiciones de confort y de calidad de aire, y sobre todo en esta época necesitamos también garantizar una alta disponibilidad en control y en sistemas de tecnologías de información. Sabemos que hay una alta dependencia de esto y no podemos tener fuentes energéticas que tengan variaciones no esperadas y que puedan generar comportamientos desviados o también no esperados. Dicho esto, nuestra estrategia energética está basada en 4 grandes pilares. Sistemas de almacenamiento y cosecha de hielo, lo que se conoce como un banco de hielo. Sistemas de generación distribuida, lo que se conoce como una microred. Administración del edificio mediante un BMS y recuperación de energía. A veces no contemplamos la cantidad de energía que estamos desechando por calor de rechazo por sistemas de enfriamiento convencionales, y que es importante para poder garantizar condiciones, como les hablaba anteriormente, en nuestros espacios controlados, de garantizar la humedad, por ejemplo. Ok. ¿Por qué una microred? ¿Por qué un sistema de generación distribuida? Bueno, como les hablaba, nuestros
productos tienen las mejores condiciones y buscan siempre la excelencia. Tratamos de continuamente ir renovándonos. Esto lo conocemos como innovación, pero la innovación no solamente debe de estar en el producto, debe de estar también en sus inputs, en sus entradas. Una entrada es la electricidad, una entrada puede ser la facilidad, como pueden ser las materias primas. En nuestro caso, para poder garantizar innovación en el área de facilidades, lo que se buscó fue una solución sostenible que nos brindara dos grandes características: backup, respaldo, y reducción de costos. Pero esto a su vez trajo asociado nuestro principio que hablábamos al inicio de la presentación: seguridad para el paciente o la paciente. Adicionalmente, buscamos y tenemos como una de nuestros valores corporativos el respeto. Y el respeto lo definimos como respeto para el habitante de esta tierra y también el entorno total. Por ende, buscamos soluciones que no impactaran o impactaran lo menos posible el medio ambiente, buscando mantener condiciones como las mismas que estamos disfrutando nosotros para generaciones futuras. Esta es la razón de una microred. Aquí van a salir un montón de aristas. Podríamos hablar de que sí, vamos a tener ahorros, de que podríamos tener una mejor posición comercial, o sea, vamos a ser reconocidos, no sé, con carbono neutro. Pero estos fueron nuestros pilares y nuestros impulsores: innovación y respeto. Aquí es donde ya vamos a entrar a la parte más técnica de cómo funciona nuestra microred. Vamos a dedicar un rato a hablar sobre esto. Ok, tenemos a la derecha, tenemos a la red. En este caso, la red de nosotros es la del parque, una red de LICE, bidireccional, con su medidor bidireccional. Y aquí dividido dos cargas, unas que les llamamos con respaldo y otras sin respaldo. Esta es, por decirlo así, nuestra subestación. Tenemos nuestro sistema de fotovoltaico con sus inversores, algo ya clásico y que creo que todos acá conocemos. Y lo que nos hace distintos es una transferencia con un sistema de almacenamiento. En nuestro caso, el sistema de almacenamiento respalda estas cargas, las que tienen backup, que son nuestras cargas críticas. Estamos hablando de procesos de manufactura, sistemas de aire acondicionado, sistemas de control de tecnologías de la información, entre otros. Estamos hablando que estamos respaldando aproximadamente el 60% de las cargas, un poco más de nuestro total. ¿Por qué? Bueno, por dos razones. Porque no todo necesita respaldo. Eso es algo que tal vez no contemplamos cuando hacemos la selección de un generador de diésel. Queremos respaldar el 100% y tal vez no se necesita respaldar el 100%. Y porque necesitábamos sacarle provecho a nuestro flujo en la parte de diseño y construcción de esta facilidad. Puntos importantes aquí. Lo mapeamos con color verde. Los paneles y los inversores tienen estas flechitas verdes porque queremos que haya generación continua. La transferencia versus las cargas con respaldo también están verdes porque queremos que ahí haya flujo continuo de tener esa potencia moviéndose, o digamos esa energía moviéndose a nuestro sistema de almacenamiento de una forma bidireccional. Pero no queremos que la energía se esté moviendo hacia la red porque le estaríamos dejando de sacar provecho bajo las condiciones de nuestro análisis, de nuestra evaluación financiera del proyecto. Es decir, lo que estamos buscando es que la energía de nuestros paneles, de nuestro sistema fotovoltaico, se consuma en nuestras cargas. Pero si por alguna razón esa energía no se fuese a requerir, la movemos a nuestro sistema de almacenamiento. Si en dado caso más bien necesitamos energía en nuestro sistema de almacenamiento, la comenzamos a dosificar a nuestras cargas. Aquí podemos hablar de que para que se dé este sistema sea funcional, necesitamos alguien que lo esté coordinando. Y es un sistema basado en inteligencia de las cosas, o en Internet de las cosas, perdón. Estamos hablando de un sistema que monitorea cada una de estas variables y está haciendo sus dosificaciones dependiendo de los periodos. ¿Qué
¿Qué es lo que puede pasar también en cierto momento? Que si lo viéramos como un unifilar, este sistema sería como un paralelo. Podría ser que tomemos energía de la red y almacenemos esta energía en nuestro sistema de almacenamiento. De manera que podemos también hacer el famoso peak shaving, ese aplanamiento de la curva. O tener solamente energía de backup. Podríamos mantener respaldo para cuando haya condiciones no favorables de la red externa. O la mezcla de los dos sistemas, que es precisamente lo que hacemos nosotros. Para que esto se dé, lo que hacemos es almacenar siempre un mínimo de un 55%, digamos, de nuestra capacidad de almacenamiento. Y el otro 45% lo utilizamos como dosificación para bajar la facturación. En términos de energía o de potencia, estamos hablando que nuestro sistema de almacenamiento son, o es una megawatt hora, 500 kilowatt pico instalado. Tenemos paneles de 276 kilowatt pico y nuestra carga anda como en 1.5 megawatt hora, digamos, es básicamente lo que tenemos. Es decir, tenemos energía almacenada para hasta 2 horas para las cargas de respaldo si estuviesen consumiendo plena carga. Esto es importante porque si tuviésemos algún evento externo, estamos hablando que las condiciones ambientales, el confort, control y tecnologías de la información y procesos críticos de nuestro sistema de manufactura van a mantener condiciones, no van a perderse. Esto lo podemos lograr con este elemento muy importante, la transferencia, que no es más, los que estamos habituados a un sistema, digamos, de un generador, es el transfer switch, pero con una particularidad. Esta transferencia sucede en 0.15 segundos. Es decir, tal vez se percibe, tal vez, un parpadeo en la iluminación. Los procesos no van a tener afectación. No vamos a tener esos espacios de 30 segundos donde el generador no ha entrado por una condición de seguridad. No, inmediatamente va a estar entrando nuestro sistema de almacenamiento si sucediese alguna falla en la red. ¿Cómo se ve esto gráficamente? Bueno, muy simple. Vamos a hablar primero de estas leyendas. Tenemos como una línea continua es el medidor de facturación, una línea punteada es la demanda del edificio. Áreas bajo la curva, azul es lo que se está facturando, área amarilla es lo que se está produciendo por el sistema fotovoltaico y área verde es lo que se está produciendo o lo que está sucediendo con el sistema de baterías. Entonces vamos a ver un caso en particular. Casi que aquí a la mitad de la curva tenemos un evento donde hay un suministro grande de energía de las baterías. Entonces, el edificio está consumiendo lo que muestra el área punteada, pero nosotros estamos facturando lo que muestra la línea continua azul. Esto es un evento, puede ser nocturno, donde hay una gran dosificación para minimizar la facturación. Tenemos otros eventos donde estamos facturando bastante, pero lo que estamos haciendo es cargando las baterías. O tenemos otros eventos donde más bien las baterías están siendo cargadas y están también reduciendo, bueno, más bien, los paneles están cargando las baterías y al mismo tiempo están reduciendo la facturación. Pueden darse múltiples combinaciones. Aquí crítico es la capacidad del sistema de poder identificar ese perfil de demanda, porque es cambiante en el tiempo. No es lo mismo el perfil en una situación como la que estamos viviendo actualmente de producción, por todo lo que está pasando con el COVID, como el que puede pasar cuando estamos a plena carga con todos los turnos funcionales. Es decir, necesitamos ir aprendiendo continuamente de cómo se comporta nuestro perfil para que así nuestro sistema esté ajustando la mejor curva de dosificación y de carga. Y aquí tenemos un evento de avería externa. A la derecha de la curva vemos una reducción casi que vertical de la energía facturada. Esto es porque hubo un apagón en la red. Pero tenemos una dosificación total de esa carga por parte del sistema de almacenamiento.
Como ven, la energía que está demandando el edificio se mantiene continua. Es invariable, no hay gaps donde se perdió alguna condición eléctrica de nuestras cargas respaldadas. E inclusive tenemos un muy buen ejemplo aquí a la izquierda de cuando estábamos cargando o estábamos suministrando energía desde el sistema fotovoltaico y desde los paneles solares. Es decir, la facturación casi cero en un periodo de tiempo, que posiblemente es estamos hablando de periodo punta de nuestro rate. Aquí, después de haber visto cada uno de los funcionamientos ya técnicos, desde el punto de vista de que les queremos compartir a ustedes, digamos, es lecciones aprendidas. ¿Qué sucede cuando se tiene un sistema de estos? Bueno, necesitamos expertos en calidad de energía, entender el concepto, hacer las mejores programaciones de los componentes que forman parte de la microred. Además, digamos, el componente de factor de potencia ya no es aquel clásico de un banco de factor de potencia, sino que necesitamos también ver su parte reactiva o su parte total. Adicional, los factores de programación, como son los algoritmos de reinicio. Al ser un componente eléctrico, estamos hablando de que puede estar sujeto a que un gap o un SAC o un swell, como lo queramos ver, digamos, un SAC de la red pueda estar alarmando a algún inversor. Pues es importante entonces tomar esas lecciones aprendidas para mejorar los algoritmos de reinicio cuando se dan estas condiciones y que no interrumpamos la total, digamos, la curva de nuestro edificio. Y algo que se ha ido mejorando, creo que totalmente en la industria, son las temperaturas del entorno. Normalmente los componentes los están diseñando para que soporten temperaturas de 60 grados centígrados para arriba en temperatura ambiental. Estamos hablando de un inversor, un breaker. Pero pueden haber componentes más pequeños que no soportan más de 38 o 40 grados de temperatura ambiental. Entonces, esta es una lección aprendida que hemos tenido. Los componentes deben de estar a la temperatura apropiada. Y aquí hago hincapié en el famoso thermal breakout point de las baterías, que si llegan a una condición de inestabilidad de temperatura pueden comenzar a alzar llama, entrar en su punto de ignición. Entonces necesitamos garantizar esa temperatura. Esto se logra con sistemas convencionales de HVAC. Tampoco es algo muy grande, pero sí es importante contemplarlo siempre. Desde el punto de vista de ahorros, lo que nosotros les estamos presentando es un ahorro promedio mensual en un año. Lo que se sostiene es, digamos que una media de un 14% de ahorros en facturación. Estás reduciendo un 14% de la facturación o del costo del kilowatt hora que tenías, por el simple hecho de hacer dosificaciones y el peak shaving. Pero aquí no estamos hablando de todos los ahorros que estás generando o el cost avoidance, digamos, de pérdidas por fallas en la red. Cuando expones a nuestro producto, digamos, cuando expones el producto a una condición donde el espacio o el cuarto limpio perdió condiciones, o cuando un horno o un equipo perdió condiciones o perdió datos. Esto no lo estamos ahorrando. Son implicaciones que tal vez en facilidades nos hemos acostumbrado a convivir. Aquí no. Aquí mantenemos esa estabilidad por lo que les hablaba, por ese componente que es la transferencia, con una interacción de 0.15 segundos. Y adicionalmente, como ven al fondo, digamos, de la diapositiva, estamos reduciendo aproximadamente un 10% de toneladas de carbono equivalente, de dióxido de carbono equivalente en nuestro inventario. Esto se contempla para efectos del programa País para el primer año, pero es muy significativo. Esto tiene un costo y también te trae un beneficio como marca. Y causas de nuestro éxito, bueno, crítico. La evaluación financiera, la ingeniería económica temprana debe de contemplar todas las variables de degradación de un activo. No solamente la parte financiera, también la parte funcional. Es decir, la eficiencia de un panel se va a ir perdiendo con los años. Es importante que en esa evaluación se contemple esa pérdida de eficiencia. Lo mismo una batería, lo mismo un inversor del sistema de almacenamiento.
igual un simple cable. O sea, necesitamos ir contemplando eso para que nos dé el mejor mapeo de nuestro proyecto para poder determinar ese ROI que estamos buscando. 2 puntos críticos también, las alianzas estratégicas. Por el tipo de sistema, se necesita tener partners que den la mejor solución, la mejor atención, que conozcan, entiendan de lo que se está hablando, que también tengan certificaciones para poder manipular estos equipos. Y esto nos lleva al último punto, a la mejora continua. Necesitamos en nuestro ambiente estar continuamente valorando lo que estamos haciendo para mejorar el desempeño de nuestro sistema. En nuestro caso lo hacemos tanto con los algoritmos que ya están programados en el sistema de Internet de las cosas que les hablaba al inicio, como también las auditorías continuas que le hacemos al sistema para garantizar de que está funcionando bien. Pruebas de transferencia, revisiones anuales y como un sistema eléctrico convencional de potencia. Bueno, esta es la sesión explicativa. Creo que podemos entrar a la sesión de consultas. En este caso, voy a abrir micrófono nuestro gerente también de facilidades, que está dispuesto también a cualquier consulta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Anthony. No sé si de los participantes que tenemos actualmente conectados tienen consultas para que las vayan haciendo en el chat y yo se las voy haciendo a ustedes. Por acá tengo una consulta que dice, entendí bien que el ahorro es de un 14%, ¿respecto a qué? Ok, sí, importante. Para efectos de nosotros no podíamos pasarles los datos de nuestra facturación. Entonces, es respecto a la facturación sin ese sistema. Básicamente es agarrar el ahorro y dividirlo entre entre el consumo real del mismo periodo. Eso son esos datos. Ok, aquí una de las consultas es, espérese porque ya entraron varias. Vamos a ver. ¿Qué tipo de tarifa es? ¿O en qué tipo de tarifa se encuentran? Sí, nosotros estamos actualmente en TMT, en la TMT ordinaria, por el tipo de consumo que tenemos. No es tan alto como otras plantas. ¿Qué oportunidades visualizan con un posible cambio en el reglamento? Bueno, yo creo que aquí lo más importante es poder tener los lineamientos claros. A nosotros en el sector industrial no nos gusta andar adivinando cómo nos vamos a afectar o cómo nos vamos a salir de los márgenes legales o cómo podemos estar tal vez incumpliendo. Si estas cosas estuviesen claras, sería muchísimo más fácil desarrollar uno de estos proyectos. ¿Cuál es el retorno de inversión que han tenido? Voy de nuevo. ¿Cuál es el retorno de inversión que ustedes han tenido? Bueno, buenos días. Un buen proyecto, un proyecto saludable de ahorro de energía puede andar en unos 4 o 5 años de retorno de inversión. Nosotros en este caso lo que hicimos fue proyectarlo con un costo flat del kilowatt por hora y nos daba en ese momento un ahorro de 7, 8 años. Sin embargo, más allá de eso, el ahorro que estimamos en el momento está más relacionado al impacto de los cortos de energía que teníamos y pudimos calcular que el valor agregado de tener un sistema que sirviera como backup sin tener generadores de diésel, lo cual es un equipo que normalmente en mi experiencia en facilidades usted compra y lo deja sentado ahí hasta que ocurre una emergencia, además de que consume huella de carbono, no era lo óptimo. En nuestra historia a hoy, desde 2017, podemos decir que este proyecto se va a pagar en aproximadamente 4 años y medio. Gracias, don Mauricio. La siguiente consulta, ¿cuál es el espacio que requiere el banco de baterías para 1.5 megawatts? Es muy poco. Se los voy a dar en contexto. Estamos hablando
que son 2 contenedores pequeños que hacen un área de unos 25 metros cuadrados. Ahí hay instaladas 1 megawatt-hora en 25 metros cuadrados. José Pablo nos consulta, ¿cuál fue la capacidad de diseño y la capacidad real del sistema? Ok, cuando se hizo el diseño, después de que se simularon todas las cargas, primero se hizo todo el mapeo del proceso, se simularon todas las cargas, se hizo una discriminación de qué cargas iban a necesitar backup. En ese momento nos arrojaba como un 55-57% de las cargas del total. Posteriormente, el primer año, vimos que habían otras cargas que se podían agregar. Había quedado una capacidad de crecimiento no tan grande, pero suficiente. Entonces, pasamos cargas totales de iluminación al sistema de respaldo, por ejemplo. Entonces, lo podemos dar en datos porcentuales. Estamos hablando que es un 60%, un poquito más de la carga total instalada. Gracias. Otra de las consultas, ¿el ahorro contempla costos financieros del proyecto? Correcto, totalmente. Desde su, digamos, desde su adquisición, su degradación, como les decía, sí se tomaron en cuenta. El mapeo fue sumamente completo, tomó en cuenta las variaciones anuales, por decir algo, también de generación, no solamente que vamos a tener una incidencia plana, sino que van a haber variaciones a lo largo del año. Sobre el sistema de almacenamiento, ¿se le notificó al ICE de la instalación de las baterías? El proyecto, perdón, ahora sí, el proyecto pasó por todos los, se manejó con la parte administrativa de construcción, con todos los reglamentos del mismo, y se sometieron todos los planos y fueron aprobados de la manera adecuada por el CEFIA y demás entes. Fue revisado por todos los reguladores. Don Alberto Girón nos consulta qué tecnología de baterías están utilizando. Sí, básicamente la tecnología es diseñada por LG en Corea. Son tecnologías lithium-ion. Esa es la tecnología. En la experiencia, la tecnología lithium tenía una oportunidad de mejora y está relacionada a la temperatura y al riesgo de autoignición de las unidades. Sin embargo, eso fue solucionado por LG y la nueva tecnología ION requiere menos consumo de energía o potencia para suprimir esa necesidad térmica. Adicional, suprime ya este error. Esa fue la tecnología seleccionada, lithium-ion, hechas por LG. Gracias. José Pablo Gómez nos dice, ¿cuál es el costo aproximado y el tiempo de recuperación del proyecto? Bueno, creo que ya habíamos hablado de eso. Creo que esa ya la habíamos visto. Vamos a revisar otras por acá. ¿Pueden hablar sobre cómo se desempeñó la microred durante la interrupción de 5 o 6 horas en el 2017? Creo que fue el 1 de julio. Correcto. De hecho, bueno, a la mayoría, si no a todos los encargados de facilidades nos pagan por una sencilla razón y es continuar el negocio. Ese día fue al mediodía, fue el 1 de julio del 2017. El corte duró aproximadamente 4 horas 30. En ese momento habían 2 condiciones que nos ayudaron a ir más allá de lo que la red está diseñada. La primera es, la red está diseñada para un backup de 2 horas para todos los sistemas críticos de cuarto limpio y sistemas de telecomunicaciones. Ese evento fue al mediodía, lo cual favoreció a que más bien utilizáramos solo un 10% de la energía acumulada en las baterías y utilizáramos 100% de la carga con energía solar para ese evento. Eso fue un sábado. Con agrado me permito decirles que fuimos de los pocos industrias en el parque o zona franca Coyol que nos permanecimos operando nuestros cuartos limpios sin interrupción
utilizando 100% energía solar y acumulada. Performance fue el adecuado, el switching del sistema en el momento que se dio el evento fue la primera notificación que recibimos y fue menor a los 16 milisegundos. El switching back fue de 15 milisegundos y aún así el sistema, cuando hace la carga de vuelta a la red externa, permanece 15 minutos en modo stand-by, supliendo energía para hacer una transición suave de vuelta a operación continua. La mayoría de los sistemas de telecomunicaciones más sensibles, inclusive, no sufrieron ninguna afectación. JC nos pregunta, uno de los grandes cuestionamientos de los sistemas de respaldo es que al final de la vida útil de las baterías y de los paneles, estos se convierten en un gran desafío. ¿Cómo lo piensan manejar? Las condiciones de vida útil de estos sistemas andan aproximadamente las baterías en 9 años y los paneles en 25, la tecnología que seleccionamos nosotros. Por utilización de la huella que tenemos en el edificio, el 100% del techo está poblado de paneles solares y tenemos todavía un 10% de capacidad para poder incrementar el volumen en las baterías en los contenedores actuales. Lo que tenemos planeado es poder incrementar la cantidad de baterías instaladas, agregando más, puesto que el sistema es sumamente escalable a todo nivel. Entonces, al haber una migración, probablemente lo que hagamos sea más bien agregar más capacidad a lo que ya tenemos instalado y poder tener más baterías, utilizando mejor ya lo que está instalado en paneles solares. Gracias. La siguiente pregunta. ¿Ustedes pueden operar entonces sin hacer retorno a la red al manejar baterías para el almacenamiento de energía que se produce en exceso? Así es. Si pasara algún evento donde la interrupción es larga, como esa del 1 de julio del 2017, estamos trabajando independientes de la red. Adicionalmente, si por alguna condición necesitáramos desconectarnos, por dar un ejemplo clásico, mantenimiento del transformador, nos podemos desconectar, mantenemos la seguridad de nuestros procesos, también de nuestros contratistas en el mantenimiento del transformador y estamos totalmente aislados. O podemos estar trabajando en paralelo. Entonces aquí preguntan que si ustedes no usan la red como backup. La usamos de dos formas. La podemos usar de backup, entonces la utilizamos en estos eventos, que son pocos, pero son críticos al año. O los utilizamos para hacer el recorte de demanda y mejorar la facturación. Nosotros lo que hacemos es garantizar un 55% de energía siempre almacenada para backup. Es decir, si en este momento, por ejemplo, ahorita estamos en el periodo punta de la tarifa TMT, en este momento les puedo garantizar que nuestro sistema está dosificando energía a todo el consumo de potencia de nuestros equipos. Si sucediera algo en este preciso momento, ese porcentaje de energía que todavía sigue en las baterías no va a ser menor al 55% y va a estar destinado al mantenimiento de las cargas críticas. Tenemos varias consultas, don Antonio y Mauricio. Adelante. Vamos a ver, ¿cuál ha sido el factor de planta del sistema? Factor de planta. Buena pregunta. No sé qué es factor de planta, ¿cómo lo definirían? Ok, entonces le decimos a don Eric que tal vez amplíe la pregunta que está haciendo. La siguiente, ¿cuánto tiempo duró la puesta en marcha del proyecto? Bueno, esto se compone de varias historias de éxito. La primera, en nuestra experiencia, cuando construimos el edificio en el B25 en Coyol, nosotros nos dedicamos a hacer la selección de los sistemas de una manera responsable, en vista de que la innovación que conlleva el modo de vida de Establishment Labs tiene un riesgo. Innovar siempre tiene un riesgo y nosotros eso lo tenemos clarísimo. Lo que hicimos primero fue, antes de seleccionar los equipos, fue verlos en operación. Tuvimos la oportunidad de ver equipos similares a estos, puesto que en Latinoamérica son contados, por no decir que en Costa Rica somos de los pocos que tenemos, y en Latinoamérica nos dimos a la tarea de ver un par de sistemas en Estados Unidos instalados, operando a una escala menor,
para sistemas residenciales. Y vimos cuáles eran esos riesgos, cuáles eran esas variables en comparación a la calidad de energía eléctrica que tiene Estados Unidos con Costa Rica, tomamos las decisiones. El trabajo de puesta en marcha nos tomó aproximadamente instalación, una semana y media pudo haber sido, y el fine tuning fue lo que más nos costó por varias variables. La primera, la calidad de la energía eléctrica en Costa Rica es diferente y los sistemas venían con settings de porcentajes de fluctuación muy agresivos para nuestra energía. Aquí es conocido que las fases no necesariamente fallan 100%, sino que pueden tener una caída de un 10%, de un 15%, y había que afinar eso, tener interrupciones en producción o afectaciones, e inclusive que algunas de esas fallas se salieran de ese espectro y pudiéramos tener variaciones sin darnos cuenta. Después, la frecuencia de operación, tuvimos que hacer ajustes para que todos los fasores y todas las líneas entraran a la misma frecuencia de sincronía, y esos fueron los dos grandes challenges que tuvimos. Básicamente pudimos poner el equipo a punto en unas 3 a 4 semanas. Gracias. Aquí don Héctor nos dice que la empresa de él también está ubicada en Coyol y dice, nuestra acometida eléctrica es aérea, lo que nos ocasiona muchas interrupciones en el sistema, principalmente con sus respectivas pérdidas. ¿Cómo calcularon el ahorro al evitar estas interrupciones y qué peso tuvo en el cálculo general? Ok, sí, he sabido que las acometidas eléctricas aéreas son más susceptibles a estos problemas de calidad de energía. En nuestro caso, en el parque, son subterráneas, una gran ventaja. Tenemos a la subestación sumamente cerca. Respecto al ahorro, básicamente entraba por este componente que hablaba Mauricio. Cuando desarrollas un proyecto de este tamaño, sí o sí vas a necesitar un generador para garantizar condiciones. Entonces, el primer análisis fue, bueno, ¿cuánto cuesta un generador? Para esta potencia, cuesta esto. Bueno, ¿y qué pasa si tratamos de innovar e instalar un sistema de almacenamiento que esté en línea y nos responde y además nos genere ahorros? Entonces, se hace sumamente fácil en esta etapa de diseño. Las afectaciones con las que se vive en el área de facilidades, especialmente por calidad de energía, tal vez han generado que tal vez nuestros colegas dejemos de pensar en soluciones que pueden garantizar mayor disponibilidad. Entonces, vuelvo a lo mismo. En el caso de nuestro proyecto, el ahorro se da por una comparación con el generador que normalmente contemplamos como una necesidad en un diseño de un proyecto. Tal vez me explico, me voy a entender. Sí, gracias, Anthony. Don Diego Rodríguez nos pregunta, ¿se puede disminuir el 100% de la facturación con energía solar? Bueno, sí hay casos donde las empresas pueden hacerlo, todo depende de sus horarios de operación y su criticidad del proceso. Es mi recomendación. Yo no podría decir, porque habría que ver cada caso específico de cada empresa para determinar, pero en Costa Rica hay empresas que han optado por el 100% de generación solar para operar, que están certificadas, y he visto casos donde sí se puede, pero todo depende 100% del horario de operación y de la criticidad de su proceso. Habría que ver cada caso en detalle, porque hay sistemas que no pueden parar. Hay empresas que tienen, por ejemplo, qué sé yo, sistemas de calderas o sistemas de calefacción o aire acondicionado de áreas controladas que no pueden detenerse. Entonces, eso depende de cada caso en particular, pero sí hay empresas que ya operan al 100% en Costa Rica. Gracias. Vamos a ver. Este tipo de soluciones, ¿a qué tipo de empresas se pueden estar enfocados para replicar? Es decir, industria de manufactura que hoy estén en TMTV, con consumos altos, ¿será viable y factible? Bueno, en nuestro caso, se hizo la comparación con el costo del kilowatt hora y creo que todavía en TMTV es bajo, pero no deja de presentar oportunidades de generar ahorro. Imagínense generar, igual a un costo menor, un peak shaving siempre va a ser conveniente. O una facturación cero en un periodo dado, en el periodo punta. Ok,
Entonces, puede trasladarse desde nuestro punto de vista y lo que le hemos compartido a las personas que nos han visitado, siempre y cuando contemplen y conozcan muy bien su curva real de demanda. Especialmente como nosotros que tenemos sistemas que son electrodependientes y que se utilizan en el periodo punta y valle, nos permitía sacarle el mayor aprovechamiento. Porque en el periodo nocturno, que conocíamos que no teníamos alta demanda, podíamos utilizar esa energía inclusive para almacenarse y después dosificarse en el periodo más caro. Es decir, en síntesis, conocer muy bien la demanda es lo que va a permitir garantizar, digamos, a cuál industria le va a funcionar o a cuál comercio le va a funcionar. Me están reiterando mucho nuevamente la consulta de que si es necesario notificarle al ICE o si es necesario notificarle a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Vuelve otra pregunta otra vez, que si tuvieron que hacer algún tipo de gestión ante el ICE, entonces tal vez si podríamos reiterar nuevamente este tema. Ok, esto sí se hizo, consta, digamos, en todos nuestros documentos del proyecto. Se hizo la notificación por parte del contratista que nos dio la instalación y venta de este producto. Como les decía al inicio, tal vez el reto es la poca claridad que hay. En ese caso utilizamos un formato estándar brindado por el ICE para solicitar la conexión. Como parte de los requerimientos nos pusieron algunos adicionales. Además de contar con un medidor bidireccional, también tenemos otro medidor que es del ICE para estar monitoreando la microred. Entonces fueron requerimientos que salieron ahí, tal vez por el desconocimiento de ambas partes y por esta ausencia que se discutía en el primer foro. Gracias. Ya para cerrar, la última pregunta que tengo acá en el chat es de José Pablo, que nos dice: entiendo que calcularon el sistema a un 60% de carga de las instalaciones, pero veo ahorros de un 14%. ¿Cómo podrían explicar este tema? Ok, es que el porcentaje de ahorros, aquí voy a decirlo muy transparentemente, es por una cuestión de que es lo que podemos mostrarles a ustedes. Es decir, no podemos mostrarles en este eje Y cuál es la facturación real de nosotros y cuál sería la facturación sin una solución de este tipo. Por tanto, lo que les estamos proyectando es la división entre los ahorros, entre la facturación que hubiese sido si no tuviéramos esta solución. Es un cociente. Ok. El porcentaje de carga de la instalación se determina basado en la criticidad de los procesos que se necesita que estén respaldados. Cuando uno sabe cuál es la demanda, sabe cuáles son los procesos críticos, es sumamente simple poder atacar cada uno de ellos y decir, ok, mantenimiento de condiciones de cuarto limpio es crítico, pues sí, entonces necesito respaldarlo. Iluminación, pues sí. Sistemas de cuartos de servidores, también. ¿Cuáles equipos sí son críticos mantener respaldados? Estos. Entonces, del porcentaje de la carga que se va a tener instalada, se van seleccionando aquellos circuitos que se necesitan respaldar. Y estos son los que se colocan en el módulo de cargas críticas de la subestación. Es una cuestión de ir discriminando cada una de las cargas. Y el ahorro es lo que nosotros les podemos mostrar para que tengan una noción de cuál va a ser su facturación o cuál podría ser una potencial facturación por el simple hecho de instalar una microred, por un simple hecho de ahorro por recortes de demanda. Excelente. Don Anthony, don Mauricio, muchísimas gracias. Ya no tenemos más consultas de los participantes. Más bien, gracias por compartir este caso de éxito. Creo que salieron bastantes consultas y espero que hayan quedado bastante claras a todos los participantes. De verdad, les agradecemos el tiempo y la disposición. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya con este caso de éxito finalizamos la primera parte de este foro virtual que nosotros programamos. Mañana a las 9 de la mañana en punto iniciamos con la segunda parte. Vamos a tener un panel sobre la propuesta del reglamento de generación distribuida en Costa Rica, cuáles son esos cambios que se van a dar en comparación con la regulación actual, y también vamos a tener otro caso de éxito, en este caso de la empresa Pico Electronics,
para que también puedan compartir cuál ha sido el ahorro que han tenido en temas de generación distribuida. Les agradecemos también a ustedes por haber participado y nos encontramos nuevamente mañana a partir de las 9 de la mañana. Que tengan bonita tarde.